nos ha hecho dar una experiencia de que el apoyo lo estamos haciendo inmediatamente y no tenemos ningún inconveniente. Pasamos un poquito a tratar de entender la clasificación del alus valgus del concepto tridimensional. Para tener en cuenta esta clasificación, que puede ser un poquito confusa, hemos hecho un algoritmo, y en este algoritmo tenemos en cuenta estos elementos. El ángulo del alus valgus y el ángulo intermetatarsal, solamente, fíjense este detalle, aumentado. Ya no me importa si son 10, 15, 20 o 50 grados. Vamos a ver si hay evidencia radiográfica de artrosis de la metatarso-falángica. Veremos cómo están los metatarsos, si están los metatarsos el 2 o el 3 aductos. Veremos la pronación del primer metatarsiano y la subluxación de los sesamoideos. Esos elementos los vamos a tener en cuenta en esta clasificación, que voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible. Esta clasificación nos habla de una clase 1, donde un ángulo intermetatarsal o alus valgus está aumentado, un primer metatarsiano que no tiene pronación, y los sesamoideos podrían estar subluxados, pero no hay degeneración articular. Una clase 2, donde están aumentados, como vimos anteriormente, pero un primer metatarsiano ya hay pronación. Podemos ver en estas radiografías los signos radiográficos de pronación. Pero en la radiografía axial, ustedes ven que los sesamoideos no están subluxados, siguen a la pronación del primer metatarsiano, y tampoco hay degeneración articular. La clase 2B es similar a la anterior, pero ya acá podemos ver sesamoideos subluxados. Este concepto de que los sesamoideos siguen al primer metatarsiano, no lo siguen, creo que es un concepto que también tenemos que rever, porque no siempre sucede eso. A veces, con pronación, los sesamoideos siguen su rotación y se subluxan, y esto es lo que sucede. En el clase 3 vamos a ver que ya hay, además de todos los elementos, el segundo y el tercer metatarsiano están aductos y no hay degeneración, y por último, la clase 4 ya hay degeneración articular. Voy a hacer ligeramente un algoritmo en el cual pueden ver, vamos a poner ejemplo, este pie con un ángulo intermetatarsal aumentado. Vamos a ver si hay evidencia o no de artrosis. Si hay evidencia de artrosis, el planteamiento es hacer una artrodesis, o, si quieren, una artroplastía. Acá podemos ver un caso en el cual hay artrosis. Si no hay evidencia radiográfica de artrosis, veremos cómo está el metatarso. Si el metatarso está aducto, lo que vamos a hacer es corregir esa desviación del metatarso aducto. Por supuesto, en este caso, haremos una osteotomía de triple corrección, y en el caso que les presento, también hicimos una osteotomía de Evans. Si el metatarso no está aducto, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo está la pronación. Si no hay pronación, podemos hacer una corrección con una osteotomía del metatarsiano, con una capsulotomía lateral, con un retensado de la cápsula interna si fuera necesario, y ahí podremos actuar, en el caso como hemos hecho, con una osteotomía de una chevron larga. Si hay pronación, vamos a ver cómo están los sesamoideos. Si los sesamoideos no están subluxados y acompañan al primer metatarsiano, lo que haremos es una triple corrección y una capsulotomía lateral. Y por último, si los sesamoideos están subluxados, haremos una triple corrección, una capsulotomía lateral y un retensado capsular interno. Bien, pasamos un poquito a la técnica quirúrgica. En la técnica quirúrgica, lo que nosotros tuvimos el inconveniente de que no disponíamos del instrumental adecuado para hacer esta artrodesis de lápido, y realmente un poquito con un trabajo arduo de computadoras en 3D y con gente que nos ayudó a diseñar, pudimos hacer una serie de instrumentos que ya lo vamos a ver cada uno de esos. Hacemos una incisión dorsomedial, identificamos y liberamos la articulación.
Es importante tener en cuenta el concepto anatómico de que no toda la articulación cuño-metatarsial tiene la misma característica, puede tener una, dos, hasta tres carillas, y eso, como primer momento, hacemos una nivelación de eso para que nos permita hacer posteriormente el giro. Posteriormente colocamos una clavija de 3 milímetros, una clavija que nos va a permitir hacer de joystick, vamos a rotar. Esta es una técnica que usamos primero, corregimos y después cortamos. Hacemos una corrección triplanar, fíjense que con esa clavija de joystick vamos a rotar, corregir el ángulo intermetatarsal, corregir la rotación y evitar la posición del desplazamiento. Y con este instrumental, que vamos a pasarle una clavija de por medio, que va de la base del primer meta hasta la base del segundo meta, nos va a permitir que vayamos reduciendo, corrigiendo y estabilizando para que no se nos vaya en desviación sagital. Acá podemos ver cómo vamos corrigiendo. Acá vemos un ejemplo, corregimos primero el ángulo intermetatarsal, después corregimos la rotación, y de esta manera ustedes pueden verse que en este caso, sin realizar una hacking, hemos corregido completamente antes de hacer el corte. Diseñamos una guía de corte que nos costó muchísimo poder realizarla, ya que lo tuvimos que copiar. Yo hablé con la gente de la Lapiplastia, no hubo posibilidad de que entre al país, y diseñamos una guía de corte que nos permite, recuerden, la disposición de la superficie articular, que tiene un ángulo de inclinación de 15 grados, y esto que ustedes ven en la parte superior es lo que nos va a permitir hacer como de fulcro para que no nos trabe cuando hacemos la rotación. Posteriormente, es importantísimo, diseñamos un instrumental que es un instrumental para hacer la compresión. Pueden ver acá, hemos hecho ya una vez hecho los cortes, hacemos la compresión y prácticamente no hay superficie visible, no hay posibilidad, por lo tanto no utilizamos tornillos de compresión. Y acá pueden ver cuando ubicamos las placas, la placa dorsal, la placa dorso-medial, y en las radiografías ahí del medial pueden observar cómo el espacio a atravesar prácticamente desaparece. Y como les dije, utilizamos una fijación con doble placa, con tornillos monocorticales, como lo dice uno de los trabajos publicados por Dayton, en el cual él considera que los tornillos que tomen las dos corticales haría un sistema muy rígido, y desde que usamos este sistema precomprimido y con estos tornillos, la verdad que tenemos un índice de resultados excelentes. Pasemos un poquito a las indicaciones rápidamente. A los valgos de rotatorio no nos importa el ángulo intermetatarsal, siempre que esté rotado y con las características que habíamos dicho anteriormente. Lo podemos utilizar en alus limitus, elevatus rígido, en artritis reumatoidea, en artrosis de la tarso-metatarsal, cuando hay una hipermovilidad del primer rayo. Recordemos que todavía aún está discutido si es la causa o la consecuencia. En algunos pies planos como complemento del tratamiento de la parte del antepié, para estabilizar la columna media, o en algunas metatarsalgias lo podemos utilizar. Vamos a pasar un poquito a los casos clínicos, y no sé, Enzo, si tú quieres, o paro acá. Mostra un caso ahí Y completito y charlamos. bueno, este es un caso, como ustedes pueden ver, es lo que habíamos visto anteriormente. Hay rotación de la cabeza del metatarsiano, el primer metatarsiano está rotado, eh, los sesamoideos están ligeramente subluxados, lo pueden ver en la radiografía axial. eh, y bueno, y acá este es el resultado. Este es uno de nuestros primeros casos, y bueno, podemos ver, tiene un pequeño defecto que es, lo puse a propósito, que teníamos el primer meta ligeramente elevado, no nos trajo ningún inconveniente. Corregimos la posición de los sesamoideos, la corregimos en su posición que ya no está subluxado, y anteriormente hacíamos osteotomía de Akin, pero actualmente prácticamente hemos dejado de usar.
puedo ver otro caso, si les interesa. Este es otro caso en el cual podemos ver una secuela de un pie plano con un compromiso de la metatarso cuneal, y le hicimos una osteotomía de Evan y una artrodesis de Lapidus,